La indiferencia de un hombre puede ser confusa, dolorosa e incluso desconcertante. Pero, ¿y si se dijera que su silencio no tiene nada que ver con la persona que lo recibe, sino con una batalla interna que él no sabe cómo enfrentar? ¿Y si, en realidad, su actitud es un reflejo de sus propias inseguridades y miedos, y no de su valor como ser humano? Si un hombre ignora, es probable que lo primero que pase por su mente sea ¿qué hice mal? Es un pensamiento casi automático. Desde siempre, se ha condicionado a creer que la indiferencia de alguien es una respuesta directa a las acciones de otro, como si todo dependiera de esa persona. Pero, ¿y si el silencio no tiene nada que ver con esa persona? Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, enseñó que muchas veces se proyecta en los demás aquello que no se quiere ver en uno mismo. Es decir, cuando un hombre ignora, podría estar revelando más sobre su propia mente que sobre la otra persona. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de esa actitud? ¿Es orgullo? ¿Un intento de manipulación? ¿O es su propia lucha interna, algo que ni él mismo entiende? La mente humana está llena de rincones oscuros, de miedos que se esconden detrás de la indiferencia. Jung llamaba a esto la sombra, esa parte de la personalidad que se reprime porque desafía la imagen que se quiere proyectar al mundo. La sombra, según Jung, es como un baúl lleno de emociones y pensamientos que se esconden porque resultan avergonzantes o aterradores. Para algunos hombres, este baúl está lleno de miedos: miedo al compromiso, miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control. Y en lugar de abrir ese baúl y enfrentar lo que hay dentro, prefieren ignorarlo e ignorar a otros. Pero no hay que engañarse. La sombra no es algo exclusivo de los hombres. También las mujeres tienen sus propias sombras, esos miedos e inseguridades que prefieren no ver. A veces, la razón por la que las personas se sienten tan afectadas por la indiferencia de alguien es porque están proyectando sus propias inseguridades. ¿Se tiene miedo de no ser suficiente? ¿Se teme al rechazo? Trabajar en estas áreas ayudará a no depender de la validación de los demás y a construir relaciones más sanas. Y aquí surge la gran pregunta: ¿ignorar a alguien lo hace fuerte o solo está encubriendo su mayor debilidad? La indiferencia de un hombre puede ser una de las experiencias emocionales más difíciles de enfrentar. La primera reacción de muchas personas suele ser preguntarse: ¿qué hice mal? Ese pensamiento surge de manera automática. Desde pequeños se ha enseñado que cuando alguien se aleja es porque se cometió un error. Si alguien deja de responder a los mensajes o desaparece de la vida de uno, la mente humana tiende a asumir que no fue lo suficientemente interesante, atractivo, o que algo en la actitud no fue lo que esa persona esperaba. Pero esta reacción, aunque comprensible, está basada en una falacia fundamental. La indiferencia de él no tiene que ver con la otra persona, sino con él mismo. Este es el primer paso para liberarse emocionalmente: comprender que no es uno, sino el otro, quien está lidiando con algo interno. La mente humana, especialmente cuando no ha aprendido a gestionar sus emociones, busca evasivas. Y el silencio o la indiferencia se convierten en una manera de eludir el enfrentamiento con los propios miedos y problemas emocionales. Así que, ¿qué está evitando ese hombre? ¿Está realmente ignorando porque ya no le importa? ¿O hay algo más profundo que está tratando de reprimir? Aquí entra en juego uno de los conceptos más poderosos de la psicología de Carl Jung: la sombra. Según Jung, todos los seres humanos tienen una parte de su personalidad que reprimen porque desafía la imagen que desean proyectar al mundo. Esa parte de la personalidad incluye pensamientos, emociones y deseos que resultan incómodos o que no encajan con la imagen ideal que se tiene de uno mismo. La sombra se convierte en un baúl lleno de aspectos de la psique que preferiríamos no ver. Cuando un hombre ignora, es probable que esté proyectando su propia sombra. Para algunos hombres,
Su sombra está llena de miedos profundos que no quieren enfrentar. Miedo al apego. Para muchos hombres, formar una conexión profunda con otra persona puede hacerlos sentir vulnerables. El apego emocional significa abrirse, y eso, en su mente, puede ser sinónimo de debilidad. Miedo a no ser suficiente. En una sociedad que constantemente valida el éxito y la fortaleza, algunos hombres se sienten inseguros acerca de su propio valor. No sentirse suficientes es una carga pesada que prefieren ignorar. Miedo a perder el control. Algunos hombres temen que, si se permiten sentir demasiado o ser vulnerables, perderán el control de la situación y de sí mismos. Prefieren negar sus emociones para no sentirse débiles. En lugar de enfrentarse a estos miedos, lo que hacen es evadirlos. Y la forma más fácil de hacerlo, por lo menos a corto plazo, es ignorar. Ignorar a otros es, en esencia, ignorarse a sí mismos. Es una forma de no tener que lidiar con las emociones y miedos que están agazapados en el subconsciente. Así que, en muchos casos, cuando un hombre ignora, no lo hace porque no quiera, sino porque no sabe cómo manejar lo que está sintiendo en su interior. Un hombre que ignora a alguien puede parecer ser el ejemplo perfecto de alguien seguro de sí mismo. La imagen que proyecta es la de alguien frío, distante, con control sobre sus emociones, alguien que no necesita a nadie. A simple vista, parece haber alcanzado un nivel de autosuficiencia al que muchos aspiran. No se deja afectar, no muestra debilidad. Pero lo que no se ve es que esta actitud de indiferencia es una gran paradoja. En realidad, lo que parece ser fortaleza es, en muchos casos, su mayor debilidad. Un hombre verdaderamente seguro de sí mismo no tiene que recurrir a la indiferencia como una herramienta para controlar la situación. Un hombre que está seguro de su valor no necesita ignorar a las personas ni jugar con el silencio para demostrar su poder. La verdadera indiferencia no requiere esfuerzo. Cuando alguien no está interesado, simplemente sigue adelante sin mirar atrás. Pero la indiferencia forzada, esa que se utiliza como estrategia emocional, en realidad es una respuesta emocional en sí misma. Es una forma de manipulación. Si un hombre ignora deliberadamente, si su indiferencia parece tener un propósito oculto, es porque ya ha perdido el control de la situación. Está actuando basado en lo que otra persona hace o deja de hacer. Está esperando una reacción, buscando que el interés del otro lo valide de alguna manera. Entonces, aquí es donde se revela una gran contradicción. Si realmente no importara, ni siquiera sentiría la necesidad de ignorar. Pero el hecho de que lo haga demuestra que en el fondo sí importa y no está tan seguro como aparenta ser. La indiferencia no es una señal de fortaleza, sino de inseguridad. Es una forma de evitar el enfrentamiento con sus propios miedos e inseguridades. Así que, al final del día, un hombre que ignora no siempre es el ejemplo de autosuficiencia que aparenta ser. En lugar de eso, muchas veces es un prisionero de sus propios temores, sus dudas y su necesidad de control. Su mayor miedo no es perder a la otra persona, sino perder la sensación de control que cree tener sobre la situación. La verdadera fortaleza está en ser capaz de enfrentarse a esos miedos y no en esconderse detrás de la indiferencia. En muchas ocasiones se busca con desesperación la atención de aquellos que parecen no notar la presencia de otros. Esta necesidad de ser reconocidos puede llevar a un ciclo interminable de intentar comprender las acciones de los demás, justificar sus comportamientos y en ocasiones dar explicaciones que en realidad no son necesarias. Este proceso, aunque natural, es a menudo contraproducente, ya que mantiene a las personas atadas a una dinámica que no las favorece. Lo importante aquí no es tanto comprender las motivaciones del otro, sino aprender a redirigir la energía hacia el propio crecimiento y bienestar. Este patrón de comportamiento puede entenderse como parte de un juego emocional, un juego en el que la validación se convierte en el objetivo principal
y la respuesta del otro es interpretada como un reflejo del valor de uno mismo. Pero, ¿qué sucede cuando se deja de jugar ese juego? ¿Qué sucede cuando se deja de buscar constantemente la atención, la validación o el reconocimiento de aquellos que ignoran o mantienen a otros en espera? El juego emocional en el que se cae muchas veces es una ilusión de control. Se cree que, al seguir jugando, se pueden cambiar las reglas o hacer que el otro vea de la manera que se desea. Pero este juego no se trata de cambiar al otro, sino de cambiar cómo se responde ante las actitudes de los demás. La verdadera clave es salir del ciclo de dependencia emocional que este juego crea. Cuando una mujer decide dejar de reaccionar ante la indiferencia o el silencio, no está renunciando a su valor, sino que está tomando el control de su propio destino. Al dejar de dar explicaciones, de intentar ser comprendida o de caer en la trampa de la validación constante, ella se convierte en un enigma, algo que no puede ser fácilmente manipulado ni previsto. Lo impredecible genera incertidumbre, y lo que genera incertidumbre es lo que realmente perturba a quienes buscan controlar o dominar la dinámica. Cuando se deja de jugar el juego y se deja de ser predecible, el equilibrio de poder comienza a cambiar. El otro ya no tiene el control de las emociones ni de la energía, porque ahora es ella quien decide cómo invertir esa energía. Este es el verdadero poder, no en buscar respuestas del otro, sino en redirigir la atención hacia el propio bienestar y crecimiento personal. Al final, el juego emocional pierde su efectividad cuando se retira de él. Si un hombre ignora a una mujer y ella deja de buscar su atención, deja de ser una pieza que puede mover a su antojo. La clave está en no darle el poder de decidir por ella. Cuando se decide tomar un paso atrás y no alimentar más el ciclo de búsqueda de validación, se convierte en algo más que una pieza pasiva en la partida. Se convierte en el jugador impredecible que no se ajusta a las reglas establecidas por el otro. Este cambio de perspectiva no solo altera la dinámica con esa persona, sino que también transforma la relación con ella misma. Deja de ser la jugadora en un juego ajeno y se convierte en la directora de su propio guión. El verdadero poder radica en la capacidad de salir del juego emocional y actuar de acuerdo a sus propios principios, sin depender de la validación externa. La tentación de reaccionar, de buscar una respuesta, de intentar atraer la atención de alguien que ignora, es grande, pero al caer en esa trampa, sigue alimentando el juego emocional que mantiene la dinámica de control. La verdadera fuerza no está en luchar por su atención, sino en dejar de necesitarla. Al redirigir su energía hacia sí misma, deja de ser parte de un juego manipulativo y se empodera para tomar el control de su vida. Así que la próxima vez que enfrente indiferencia, recordará que no se trata de lo que el otro haga o deje de hacer, sino de cómo decide jugar. No se trata de demostrar nada, sino de reconocer su propio valor sin necesidad de validación externa. Al dejar de ser predecible, se convierte en una fuerza imparable, y ese es el verdadero poder de su ausencia. Cuando una mujer decide dejar de reaccionar ante la indiferencia o el silencio de alguien, no está renunciando a su valor, sino que está tomando el control de su destino. Esta es una distinción clave. Dejar de buscar respuestas externas no significa perder la autoestima, sino que le da el poder de reconstruir su sentido de valía desde adentro. Al dejar de dar explicaciones, de intentar ser comprendida o de caer en el juego de la validación constante, se convierte en un enigma impredecible, y lo impredecible es aterrador, no solo para un hombre, sino para cualquier persona que esté acostumbrada a un patrón de control o manipulación. Este comportamiento, aunque pueda parecer pasivo o de rendición, en realidad está redefiniendo las reglas del juego. Sin embargo, es esencial recordar que la indiferencia, cuando no se maneja correctamente, puede convertirse en un ciclo tóxico. ¿Por qué? Porque cuando alguien ignora, la tendencia natural es intentar obtener su atención de nuevo, lo que, irónicamente, refuerza su comportamiento. Este es el ciclo que debe romperse.
Romperlo no es fácil, pero es necesario para recuperar el poder. La verdadera clave radica en la valentía y autoconfianza de tomar una pausa, dejar de reaccionar y, en su lugar, concentrarse en el propio bienestar. ¿Cómo puede una persona aplicar este concepto en su vida? En lugar de enviar otro mensaje o buscar más atención, debe enfocarse en sí misma. Hacer algo que le haga sentir poderosa y completa, ya sea salir con amigos, dedicar tiempo a su pasión o simplemente darse un momento de tranquilidad para reconectar consigo misma. Cuando deja de reaccionar, le quita el control de la situación a la otra persona y en su lugar se lo devuelve a sí misma. En ese momento, su ausencia de reacción se convierte en una forma de control. Este es el punto crucial, el momento en que se retira emocionalmente, deja de buscar respuestas y de intentar encajar en un patrón que nunca fue el suyo. Es el mismo momento en que la balanza comienza a inclinarse a su favor. No es la ausencia física la que realmente tiene poder, sino la ausencia de su energía emocional, esa que antes se entregaba de manera constante a alguien que no lo apreciaba. Esa retirada estratégica la coloca en una posición de poder, porque el verdadero poder radica en decidir conscientemente no jugar el juego de otra persona. No se trata de ser un peón en una partida cuyos términos nunca fueron establecidos para ella, sino de transformar la dinámica. La tentación de reaccionar, de buscar una respuesta o de intentar atraer la atención de alguien que ha ignorado a una persona es poderosa. Pero, al hacerlo, lo que realmente está haciendo es alimentar una dinámica en la que no tiene el control. La verdadera fuerza reside en la capacidad de cambiar las reglas del juego emocional. No se trata de luchar por la atención de alguien, sino de dejar de necesitarla. Cuando se deja de buscar la validación de otro, se recupera el propio poder. Si un hombre ignora a una mujer, no debe responder con la necesidad de mostrarle lo que está perdiendo. Debe demostrar, con su actitud, que no depende de él. Reconocer que la vida de una mujer no necesita la validación de nadie más que la suya propia es un paso fundamental hacia la autonomía emocional. Es en ese momento cuando se da cuenta de su propio valor independiente de la aprobación externa, cuando el equilibrio de poder realmente cambia. Lo que antes parecía una desventaja, ahora se convierte en su ventaja más poderosa. Carl Jung, un pionero en la psicología profunda, también enseñó que lo que se rechaza en los demás es a menudo un reflejo de lo que no estamos dispuestos a enfrentar en nosotros mismos. Si un hombre ignora a una mujer, probablemente esté rechazando algo que ve en ella y que le resulta incómodo o amenazante. Pero lo que realmente está sucediendo es que está huyendo de lo que ve en ella. Una mujer poderosa, fuerte, que no depende de nadie para ser feliz. Y esa es la clave para entender el poder de su ausencia. Su presencia no depende de nadie más que de ella misma, y eso es lo que la hace imparable. Ahora que se entiende esto, ¿qué harás con tu poder? ¿Seguirás buscando la atención de alguien o tomarás las riendas de tu propia vida? Recuerda, tu poder no está en cambiar a los demás, sino en cambiar cómo respondes a ellos. La próxima vez que alguien te ignore, no lo verás como un rechazo, lo verás como una oportunidad para reconectar contigo misma y recordar tu propio valor. Si llegaste hasta aquí, deje en los comentarios la palabra clave amor propio y te enviaré un saludo especial en el próximo video. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar las notificaciones para más contenido como este. Y recuerda, mantén su mindset invencible